Nuevamente con ustedes, este es su servidor Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión para hoy es acerca de Dios, mi Dios. ¿Cómo es mi Dios? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo percibe el vecino mío allí en la iglesia cuando adoramos? O inclusive los hijos, los padres, los familiares. Pareciese que hay tantas y variadas las percepciones que se tienen de Dios, que como que si hubieran diferentes dioses. En verdad, el cristianismo enseña que la máxima revelación de Dios ha sido Jesucristo, porque Él ha llevado a plenitud la evidencia de la piedad, la justicia, el amor, la misericordia y la verdad. Cuando nosotros vamos a estudiar las tribus o las culturas muy primitivas, nos damos cuenta que las personas buscaban a Dios y lo percibían en base a sus emociones de miedo o de terror. Es por eso que Dios estaba asociado con los fenómenos naturales o inclusive con cualquier cosa animada que sorprendiera al ser humano. Es así como encontramos también en diferentes culturas primitivas que formaron estatuillas o se hicieron o erigieron monumentos a los cuales ellos llamaron dioses. También llamaron dioses a los astros. Pero más que todo, esto estaba asociado con las emociones, especialmente la emoción del miedo. Y creían que Dios era eso que ellos no podían controlar, que eso que ellos no podían dominar. Ese encuentro entre lo natural y, y lo sobrenatural hacía que el hombre se encerrara en su naturaleza y mirase que todo lo sobrenatural era Dios y comenzaba a ponerle en diferentes espacios algunos títulos de Dios a diferentes cosas, inclusive a los mismos animales o las plantas, como ocurría aquí en América. La concepción bíblica, sin embargo, de Dios ha sido afectada grandemente por la declaración tan preciosa que aparece en el primer libro de la Biblia. El hombre fue creado a imagen de Dios. Y la declaración, creados a imagen de Dios, llevó y ha llevado al individuo a pensar de que Dios como que se parece al hombre. No solamente eso, sino que inclusive se le ha adjudicado hasta género a Dios, que es masculino, pues la religión judía se desarrolló en un ambiente patriarcal. Esta idea de que Dios es como un ser humano, tomándola de la declaración creados a imagen de Dios, pareciese que es algo tomado también por el humanismo para endiosar al ser humano y que encanta pensar que Dios es como nosotros. En resumidas cuentas, Dios sería la proyección de nosotros. Y al fin y al cabo, como dijeran algunos en la época de la razón, bueno, Dios sería el resultado de nosotros. En otras palabras, no es el creador creando al ser humano, sino que estas criaturas llamadas humanos creando a Dios. La percepción que hacemos de las cosas concretas o la percepción sensorial a través de los sentidos, especialmente la vista y el oído, es la que en verdad empuja a que pensemos en Dios como una figura concreta y que lo miremos nosotros también como que si fuimos creados a imagen de Él, los humanos, entonces Dios es como nosotros, en función de esa semblanza física. Pero, ¿qué significará ser creados a imagen de Dios? Recordemos nosotros que en la Biblia se enseña claramente que Dios es espíritu. Por lo tanto, ser creados a imagen de Dios, pues no es ser creados como espíritus, porque nosotros no somos espíritus, somos entes con cuerpos físicos. Por lo tanto, creados a imagen de Dios implica otra cosa, implica creados en dependencia total de Dios, creados para reflejar la libertad. No es que seamos libres, pero Dios nos dota de libertad. Y es con esa libertad nuestra responsabilidad de razonar. Algún concepto de justicia que tenemos nosotros basados en la conciencia o ese conocimiento interno del bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar.
pareciese que es la reflexión propia es el reflejo propio de ese Dios justo, que es absolutamente justo. Ahora, la tendencia que tenemos también a conectar los hechos mientras observamos con lo que tenemos en la mente y a determinar que esto en verdad es lo que es o es la verdad, pareciese también que es una muestra clara de la búsqueda de la verdad absoluta que solo se encuentra en Dios. Bueno, hay otras virtudes también que podemos nosotros pensar como virtudes espirituales: la piedad, la justicia, el amor, la misericordia, la verdad misma. Una vez que estas virtudes son reflejadas en el ser humano, muestra que el ser humano fue creado a imagen de Dios, no necesariamente por su aspecto físico, pero por estas virtudes espirituales. La máxima revelación que en el cristianismo tenemos nosotros de lo que es Dios es Jesucristo. Pero Jesucristo es un ser humano, como nosotros, alguien podría decir, exactamente, de carne y huesos. Es más, él, en un diálogo que tuvo con uno de sus discípulos llamado Felipe, quien le preguntó que le mostrara al Padre, Jesús dijo, bueno, que habían visto al Padre viéndolo a él. Bueno, pero entonces el Padre es alguien físico, así como él. ¿Será posible? Pero si San Juan había comentado también otro encuentro de Jesús con una mujer, la famosa mujer samaritana, a quien Jesús le dijo que Dios es espíritu y que había que adorarlo en espíritu y en verdad. Bueno, allá le dice a la mujer que Dios es espíritu, aquí le dice a Felipe que él está mostrando al Padre. Una de dos: o Jesús quiso entender otra cosa cuando dijo que Dios es espíritu, o cuando Jesús dijo también que él mostraba al Padre, se refería a que el Padre era alguien físico como él. Lo probable es que Jesús se refirió a las virtudes espirituales que él poseía y que Felipe debiera verlas y al verlas detectar de que en verdad estaba enfrente de Dios. También el mismo evangelista San Juan, en su libro, comenta las expresiones de Jesús en una de sus oraciones donde dice de que él era uno con Dios, hablando de una perfecta unidad. Obviamente que Jesús vivía en plena conciencia de unidad con el Padre, en esa dependencia continua. Y en esa medida de dependencia continua reflejaba la imagen de Dios. Él lleva a la plenitud esas virtudes espirituales: la piedad, la justicia, el amor, la misericordia, la verdad misma. Jesús. En la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, que nadie puede ver a Dios y vivir. Obviamente, el ser humano, para poder ver a Dios, tendría que reconectar de manera absoluta como fue creado. Y verlo no necesariamente significa con los ojos estos, pero podría ser verlo en el sentido de reconectar de una manera poderosa mentalmente. Recordemos nosotros, no podemos nosotros pensar que Dios va a meterse en el espacio para nosotros observarlo en el espacio. Qué curioso, ¿no es cierto? Generalmente la religión argumenta que los científicos dependen excesivamente de la observación, especialmente la observación sensorial, por supuesto, que ellos miran, observan el proceder de la naturaleza y deducen leyes de esa observación para determinar cómo es que opera la naturaleza en sus leyes naturales. Y de esa generalización pueden sacar una enseñanza. Sin embargo, no podemos ver a Dios más allá de la observación sensorial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que estamos limitados, así como hemos juzgado algunas veces a los científicos, para ver a Dios? Recordemos, Dios está más allá del espacio y más allá del tiempo. No podemos meter al Creador en una concepción de la criatura. Es más, el querer poner a Dios en diferentes espacios es algo que puede volvernos vulnerables a dos cosas terribles. Una, que sería al politeísmo, es decir, a que pudiéramos ver a Dios en diferentes espacios, en diferentes objetos, en diferentes fenómenos, o a que pudiéramos ver a Dios inmanente, inmerso en cada cosa, y que cada cosa es Dios, que sería un panteísmo.
Así de que es un peligro terrible. Debiéramos recordar de que como criaturas los seres humanos estamos en el espacio. Pero el Dios, el Creador, está más allá. Aún nuestra mente no puede contener a Dios. Está mucho más allá que esto. Ahora, ¿por qué existe tanta tendencia a nosotros usar imágenes concretas para poder explicar a Dios? Esto es un peligro terrible. Y sabemos nosotros que actualmente o a través de los años se ha usado esto, especialmente con el desarrollo de la pintura, del arte de pintar, y luego el teatro. Con la pintura, el artista nos vendió una imagen. Así es Jesucristo, así era Moisés, así es Dios. Y con el teatro nos la venden a través de un actor, un personaje. Así es Jesucristo. Pero eso es terrible porque puede desarrollar en nosotros prejuicios para pensar que Jesucristo luce como este individuo físicamente y asociarlo con su cultura. Y el otro, bueno, como que no está cerca de Jesucristo. Es mejor seguir como en la historia lo tenemos. No hay una imagen o una fotografía de Jesucristo. Cualquier figura teatral o de arte o virtual o cibernética que usemos para explicar a Dios puede estarnos limitando la imaginación, cercenando, maltratando el ingenio y volviéndonos más vulnerables para el engaño. Debiéramos, por lo tanto, quedarnos como estamos y recordar que Dios es espíritu. Y a través de la razón, Él quiere comunicarse con nosotros. Démosle, por lo tanto, uso a esas facultades mentales para pensar críticamente, para analizar, para desarrollar la creatividad y a partir de la enseñanza bíblica, mirar cómo estos principios de virtudes espirituales son aplicados de manera concreta. Por ejemplo, si yo pienso en la piedad, o sea, mi conexión con Dios, voy a ver cómo yo puedo conectarme con Dios en función del servicio a otros. Y si pienso en la justicia, pensar también en función de que debo aplicar la regla de oro, hacer con otros lo que yo quiero que me hagan a mí, tomar la iniciativa. Y si voy a hablar del amor, pensaré en un amor abnegado, no un amor interesado, que voy a amar a otro, voy a aplicar mis emociones, mi apego, mi unidad con otros para ver qué me saco de ellos. No, sino porque yo me entrego en beneficio de ellos. Un amor abnegado. Si voy a pensar en función de cualquier otra virtud como la misericordia, que sea algo concreto, hechos y no sencillamente palabras cumplidos como usualmente se aplican en la sociedad moderna. De esta manera nosotros miramos en Jesucristo que Él encarnó estas virtudes espirituales. Y es así como nos muestra a Dios. Y debiéramos nosotros volver entonces a un cristianismo que es práctico, a través del cual podemos nosotros gozar de estas virtudes espirituales. Y cuando adoramos a Dios, no pensar en esas concepciones que nos venden los artistas o que nos venden los productores de cine. O inclusive los mismos predicadores, sino dejar que en verdad la enseñanza bíblica acerca de Dios, de que es espíritu y que Él puede tocarnos en cualquier momento, en cualquier lugar, no está circunscrito a un templo o a una denominación religiosa, no está limitado a un espacio, pero que Dios lo podemos encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y depende del contexto. Dios puede estar hablándome a mí para guiarme siempre a la verdad, para conducirme a la edificación total, para que esas virtudes maravillosas de la piedad, la justicia, el amor, la misericordia, la verdad, puedan ser resaltadas en aquel Hijo suyo, que es su criatura, lógicamente. Dios te bendiga y muy pronto vendremos con otra reflexión. Recuerda que puedes suscribirte aquí en YouTube o en Facebook a mi canal, Raúl Valdemar Benítez, Mi Decisión Hoy. Raúl Valdemar Benítez, Mi Decisión Hoy. Bendiciones. Hasta luego.